Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otra nueva charla englobada dentro del programa de sesiones organizado por la SOMIAMA, la Sociedad de Medicina Intensiva de Madrid, y en la cual hoy el tema a tratar es la electrocardiografía. Lo vamos a hacer desde un punto de vista muy práctico, muy sencillo y para que todos nos podamos enfrentar a un electro cuando lo tengamos delante. Lo primero me presento, mi nombre es Jesús, soy enfermero del Hospital Ramón y Cajal, trabajo en la unidad coronaria desde hace aproximadamente 4 años y esto me ha permitido formarme y seguir aprendiendo cada día el tema electrocardiografía. En este hospital dirijo el curso de electrocardiografía para enfermería que tiene una gran acogida ya que creo que es un tema que nos aporta mucho a todos nosotros como enfermeras. Como el tiempo es limitado y el tema es extremadamente amplio, es necesario acotar un poco lo que vamos a exponer en esta sesión, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo voy a plantear de la siguiente manera. En este tiempo que vamos a estar juntos, lo que vamos a ver es un recordatorio de la anatomía y fisiología cardíaca para poder entender algunas cosas que ocurren en el electro. Vamos a hablar de los principios sobre los que se basa la electrocardiografía y vamos a aprender una rutina de interpretación. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Vamos a conseguir que cuando tengamos un trazado delante, sepamos leerlo, ¿vale? Con una rutina de interpretación hay que hacer de forma rutinaria una serie de pasos que tenemos que ir para descifrar ese trazado que tenemos delante. En principio, en esta sesión no voy a entrar en patología o en arritmias. Sí que vamos a conocer lo que es normal de lo que no es normal. Y lo que no es normal, vamos a tener unas pistas de hacia dónde debemos ir, ¿de acuerdo? Pero es importante que todos a la hora de enfrentarnos a un trazado lo hagamos de una forma rutinaria. Y todo esto lo vamos a aprender hoy. Lo primero que vamos a hacer es un pequeño recuerdo de la anatomía y fisiología cardíaca. Anatómicamente, recordar que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, lado derecho, lado izquierdo, ¿vale? En cuanto a la aurícula derecha, es la encargada de recibir la sangre del organismo desoxigenada, llega a través de las venas cavas, tanto inferior como superior. De aquí pasa a nuestro ventrículo derecho para llevarlo hacia los pulmones utilizando las arterias pulmonares. Recordar que las arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada. La sangre se oxigena en nuestros pulmones y vuelve a la aurícula izquierda por las venas pulmonares. De aquí pasarían al ventrículo izquierdo y por la arteria aorta se distribuiría por todo nuestro organismo. El corazón tiene la principal función es mecánica, ¿de acuerdo? La función mecánica es la de contracción o función de bomba. Lo que tiene que hacer es mover la sangre por todo nuestro organismo, ¿vale? Eso es una función mecánica. Pero para que se pueda dar esta contracción o esta función mecánica necesitamos de una actividad eléctrica. La actividad eléctrica es lo que genera esta función mecánica. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Estos impulsos eléctricos provocan una despolarización y repolarización de los miocitos, lo que hace que estos se contraigan y produzcan esta función de contracción o función mecánica. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona la actividad eléctrica fisiológica en nuestro corazón, en un corazón sano? Vale, lo primero que debemos saber es que el impulso eléctrico se genera en el nodo sinusal, que es este que veis aquí, es el nodo sinusal. El nodo sinusal debemos saber que se encuentra en el techo de la aurícula derecha, muy pegadito en la unión de la vena cava con la aurícula derecha, en el techo, ¿de acuerdo? Este es el marcapasos fisiológico de un corazón sano. Se encuentra en el techo de la aurícula derecha. Del nodo sinusal
¿vale? Pasaremos al nodo aurículo-ventricular o el nodo AV, que se encuentra aquí. Si veis, este nodo está muy en la unión de la aurícula derecha, ventrículo derecho, con la salida de la arteria pulmonar. Todo esto va a tener un significado a la hora de la patología y algunas alteraciones que nos encontramos, ¿de acuerdo? Cuando pasa el impulso del nodo sinusal al nodo AV, lo que debe hacer es, por estos haces que veis por aquí, despolarizar las aurículas para conseguir que la sangre pase de la aurícula al ventrículo, ¿de acuerdo? Una vez está en el nodo AV, nodo aurículo ventricular, aquí lo que se produce es una pequeña pausa. Además, esto lo hace el nodo AV, es una pequeña pausa para permitir que se rellene bien de sangre todos los ventrículos. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué significa esta pausa. De aquí el impulso pasa a la de His, que es esto que veis aquí marcado, ¿vale? Y luego nos vamos rama derecha de la de His y rama izquierda de la de His con todos los sistemas de Purkinje, ¿de acuerdo? Esto a su paso por los ventrículos lo que genera es despolarización y genera contracción del músculo y un latido. Cuando tenemos un trazado electrocardiográfico delante, lo que hemos registrado con los electrodos que colocamos a los pacientes, a nuestro paciente, es la actividad eléctrica del corazón, ¿de acuerdo? Lo que vemos es cómo se mueve la actividad eléctrica por todo el circuito, todo el sistema que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me gusta decir que los electrodos que tenemos colocados cuando hacemos un electro, ¿vale? Son como cámaras de fotos, ¿vale? Es una cámara de fotos ubicada en un lugar concreto donde le hago una fotografía a la actividad eléctrica, cómo está pasando la actividad eléctrica por nuestro miocardio, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante que debemos saber es que cuando tenemos una cámara o un electrodo y la actividad eléctrica viene hacia esa cámara o hacia ese electrodo, eso se refleja en el papel como una onda o una deflexión positiva, ¿vale? Cuando tenemos un electrodo o una cámara, vemos la actividad eléctrica que se aleja de mi punto de vista, eso se refleja en el electro como una deflexión, una onda negativa, ¿vale? Y si tenemos un electrodo que la actividad primero viene, pasa cerca de mí y luego se va, eso lo vamos a ver primero una zona positiva y luego lo vamos a ver una zona negativa. Esto es muy fácil de entender y yo siempre pongo el ejemplo que si uno se asoma a V1, sabéis que V1 está en el cuarto espacio intercostal, línea clavicular media. Si os fijáis, de aquí lo que veríamos es alejarse la actividad eléctrica, ¿verdad? Porque el corazón está un poquito más abajo y está un poquito más lateralizado hacia la izquierda, ¿no? Pues en V1 veríamos la onda negativa, ¿vale? Sin embargo, si nos fijamos en V6, que V6 es al contrario, está viendo venir la actividad eléctrica, V6 lo vemos en el electro como una onda positiva. Ya el primer trazado electrocardiográfico, donde quiero que veamos varias cosas. Lo primero que debemos saber es que se registra, ¿vale? Tiempo, lo que registramos a lo largo es tiempo, esto es tiempo, y hacia arriba son voltajes, ¿de acuerdo? Hacia arriba son voltajes. Los electros tienen una calibración estándar en cuanto al tiempo y el voltaje, que esto es lo primero que debemos de comprobar cuando hacemos un electro. Está configurado de fábrica bien, pero bueno, no está de más que sepáis que la velocidad estándar de un electro es 25 milímetros por segundo
y que el voltaje es de 10 milímetros milivoltio, ¿de acuerdo? También la calibración la vemos en este cuadradito que tenemos aquí, que vemos en todos nuestros electros. Eso nos indica que está calibrado de forma correcta. Para que sepamos los cuadraditos, yo os voy a hablar, como lo quiero hacer todo muy sencillo, os voy a hablar de milisegundos, pero también os voy a hablar de cuadraditos, ¿vale? Como veis, los electros tienen cuadraditos un poquito más grandes y dentro de esos cuadraditos grandes están conformados por 5 cuadraditos pequeños, ¿de acuerdo? Un cuadradito grande, en cuanto a tiempo, son 0,20 segundos y un cuadradito pequeño son 0,04 segundos, ¿de acuerdo? 5 cuadraditos pequeños por 0,04 segundos son 0,20 segundos. Vamos a hablar de las derivaciones que nos encontramos en un electro. Se dividen en dos grandes grupos, ¿vale? Las derivaciones del plano frontal y las derivaciones del plano horizontal o precordiales, ¿vale? Las derivaciones del plano frontal son 6, 1, 2, 3, AVR, AVL y AVF. Y son 6 derivaciones que se consiguen con 4 electrodos, que son el rojo, el amarillo, el negro y el verde, ¿vale? Con estas derivaciones lo que conseguimos es, por así decirlo, una fotografía frontal, como si fotografiásemos la actividad eléctrica de forma frontal, ¿vale? De frente. Y luego tenemos las derivaciones precordiales, que son las Vs, V1, V2, V3, V4, V5, V6, que estas pues nos vamos un poco moviendo, ¿no? Vamos viendo el corazón desde diferentes ángulos. Tenemos más precordiales, podemos hacer derechas, podemos hacer posteriores. Estas es necesario aprenderse la ubicación exacta, es muy importante que recordéis esto, ¿vale? Cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal. Bueno, esto hay que sabérselo. Hay que sabérselo porque una mala colocación de estas pegatinas puede dar lugar a algún tipo de error, ¿de acuerdo? O malinterpretar los resultados obtenidos, por ejemplo, cuando V1, V2 se ponen muy arriba. Eso lo vamos a ver más adelante. Y las del plano frontal, que son las ranas, acordaros, la rana verde, ¿no? Famosa, se pueden poner en los miembros, se pueden poner en las crestas ilíacas y en los hombros. Las dos están aceptadas, las dos formas, y apenas hay diferencia de una a otra. Y recordemos que nuestros electrodos lo que registran es actividad eléctrica, ¿vale? Y esa actividad eléctrica siempre sigue una dirección, ¿vale? Voy a intentar explicaros el vector, que parece un término complejo, pero realmente no lo es, ¿vale? Nosotros tenemos un miocardio, vamos a ver si esto quiere pintar ahí bien, así parecido, muy bien. Nodo sinusal, impulso nodo AV, ¿vale? Rama derecha, rama izquierda. El impulso generalmente va teniendo direcciones, ¿vale? Va hacia acá, se despolariza hacia acá, hacia la aurícula, va tomando diferentes direcciones. Todo esto son vectores, ¿vale? Todo esto son vectores. Y la suma de todos estos vectores, el vector es hacia dónde, muy sencillo, hacia dónde va la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Puede ir hacia muchos sitios, pero puede ir para despolarizar aurículas, los ventrículos, pero lo habitual es que vaya desde el vector general, ¿vale? El vector general, vamos a decir, lo vamos a llamar el eje cardíaco, es la suma de todos los vectores, es la suma de todos estos que va hacia acá, hacia abajo, hacia acá, la suma de todos estos lo vamos a llamar el eje cardíaco, ¿vale? Y este siempre debería ir desde aquí hacia acá, ¿vale? Este debería ser nuestro eje cardíaco, que es la suma de todos los vectores, de todo hacia donde se dirige nuestra actividad eléctrica, ¿vale?
Pero bueno, no os preocupéis por esto, porque cuando veamos el eje lo vamos a entender bien. Y no os preocupéis por ello, porque es sencillo y lo vamos a ver luego con el eje. Vamos a ver los componentes electrocardiográficos que nos encontramos dentro de un ciclo cardíaco, ¿vale? Me refiero a un ciclo cardíaco, a un latido. Tenemos que saber que hay tres tipos de componentes. Tres tipos. Tenemos las ondas, ¿vale? Tenemos los segmentos y tenemos los intervalos. Las ondas corresponden con un momento concreto de la actividad cardíaca. El segmento es el tiempo que pasa entre el final de una onda y el comienzo de la otra. Y el intervalo incluye dentro las propias ondas, ¿vale? Vamos a ir por orden. Lo primero que nos encontramos en un trazado es la onda P. La onda P se corresponde con la despolarización de la aurícula, ¿vale? Se lanza un impulso en el nodo sinusal, arriba, ¿vale? Y este viaja por los haces a través de la aurícula para despolarizar la aurícula. Y esto se traduce en el electro como la onda P, ¿vale? Luego, cuando vayamos la rutina de interpretación, nos habla un poco de cómo es la morfología, cómo debe ser, positiva, negativa, ya lo veremos, ¿vale? Aquí solo vamos a explicar un poco las ondas y lo que significa. El final de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS, lo que tenemos es el segmento PR, ¿vale? Segmento PR. Apenas tiene significación clínica, excepto en alguna patología, como por ejemplo la pericarditis, pero bueno, que cuando entremos en la rutina de interpretación, en principio no se valora de forma rutinaria, ¿vale? Salvo que sospechemos pues, de algún tipo de patología como lo que os he dicho, ¿vale? Intervalo PR, desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS, ¿vale? Aquí es la pausa, ¿vale? Es importante porque nos da el dato de la pausa que hace el nodo AV antes de despolarizar los ventrículos. Entonces, el intervalo PR es importante fijarse, lo veremos luego en la rutina, porque nos puede hablar de problemas, si está alargado, problemas como bloqueos auriculoventriculares o si está acortado, nos puede hablar de algún tipo de precipitación. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces, se ha despolarizado hasta aquí, hasta este punto de aquí, se han despolarizado las aurículas, el impulso ha llegado al nodo AV y este ha hecho una pausa para que le dé tiempo a los ventrículos a llenarse bien de sangre antes de despolarizarlos. Lo siguiente que tenemos es el complejo QRS, ¿vale? Es la onda más grande que nos encontramos en el trazado y esta se corresponde con la despolarización del ventrículo, ¿vale? La despolarización del ventrículo. Esto se traduce en la contracción mecánica, ¿vale? Cuando el ventrículo se despolariza, se produce una contracción mecánica y, así muy por encima, se genera el latido, ¿vale? Se genera una onda de pulso. El complejo QRS, luego en la rutina de interpretación veremos ancho, estrecho, hacia arriba, hacia abajo, luego lo vemos. Pero tenemos que saber que se corresponde con la despolarización del ventrículo, es decir, aquí ya estamos viendo ventrículo, ¿vale? La unión del complejo QRS, ¿vale? De la onda R o de la onda S, con donde finaliza el QRS, ¿vale? Se llama el punto J. Y este punto es importante, porque aquí también es donde vemos alteraciones isquémicas. Cuando estamos buscando isquemia, lo que buscamos es el punto J, ¿vale? Dice, tiene elevación del segmento ST. Quiere decir que donde finaliza el QRS, pues está por encima de la línea isoeléctrica que debería estar, ¿vale? Entonces, el punto J, importante dentro del segmento ST, que es lo que valoramos, una de las cosas que valoramos para ver signo de isquemia, si está por encima de la línea isoeléctrica o si está por debajo de la línea isoeléctrica, ¿vale?
Entonces, segmento ST, importante también para valorar isquemia. Y luego tenemos la onda T, que se corresponde con la repolarización del ventrículo, ¿vale? Los miocitos se han despolarizado, se ha producido una contracción mecánica, un latido, y es importante porque tienen un periodo refractario, estas células, en las cuales no pueden recibir ningún nuevo impulso, ya que pueden generarse potencialmente algún tipo de arritmia, ¿vale? Entonces, la onda T se corresponde con la repolarización del ventrículo y periodo refractario, ¿vale? Pensaréis, has comentado dos despolarizaciones y una repolarización, ¿no? Sí, me falta la repolarización de la aurícula, pero esta es mínima y se encuentra generalmente englobado, no se ve, no se habla no tiene ninguna onda en el trazado, ¿de acuerdo? Bien, visto todo lo anterior, que es la parte, por así decirlo, un poco más teórica, que es importante saber y que es importante tenerla en cuenta, vamos a ir a la parte más práctica, ¿de acuerdo? Tan importante es saber interpretar, saber leer un electro, como saber hacer un electro de calidad, ¿vale? Entonces, las pegatinas no se pueden lanzar y que caigan donde caigan. Existen muchos errores, existen errores de interpretación. Vamos a ir viendo uno por uno casos reales de electros que os van a sorprender, ¿vale? Por eso es necesario colocar la ubicación, conocer la ubicación correcta de todos nuestros electrodos y colocarlos así, ¿vale? Entonces, errores más frecuentes que nos encontramos a la hora de realizar un electrocardiograma. Pues lo primero es una malposición de V1 y V2, ¿vale? Es un error extremadamente frecuente y os animo a que cuando veáis hacer electros o lo hagáis vosotros mismos, os fijéis. El espacio intercostal es el cuarto y tendemos habitualmente a colocarlos mucho más arriba, tercero, incluso segundo, y eso es muy habitual encontrarlo, ¿vale? También se pueden producir intercambio de electrodos, colocar sobre todo los electrodos del plano frontal, cambio el rojo por el amarillo o el amarillo por el verde. Esto ya ocurre menos porque ya los aparatos, a medida que son más modernos, te suelen avisar. Cuando ven algo extraño dicen, ¿está usted seguro que no está cambiado el latiguillo verde por el amarillo? ¿Vale? También nos podemos encontrar muchos artefactos, los electros, ¿vale? Podemos encontrar muchos artefactos que nos hagan pensar una cosa que no es. Vamos a ver algún ejemplo, ¿vale? Y también, pues, lo que yo llamo las falsas asistolias, ¿no? Ves una línea, además, en monitorizaciones te puede incluso dar un aviso como que es una asistolia, y realmente lo que pasa es que se ha caído un electrodo. ¿Vale? Pero bueno, esto es importante siempre, siempre, siempre cuando veamos un trazado isoeléctrico o que nos parezca una sistolia, valorar que realmente el paciente no está así, ¿no? Que se haya caído un electrodo. Vamos a empezar por fijaros, malposición de V1 y V2. Y esto es muy importante. Y esta diapositiva me gustaría que se os grabara un poco a fuego, ¿vale? Tenemos tres trazados de V1 y V2. Uno hecho en el cuarto espacio intercostal, es decir, en el espacio adecuado. Otro trazado V1 y V2 en el tercer espacio intercostal. Y otro V1 y V2 en el segundo espacio intercostal. Fijaros la diferencia, ¿vale? Del QRS. Vamos a mirar el QRS, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, el QRS tiene la onda Q siempre es la primera de flexión negativa, ¿vale? Si no hay deflexión negativa, no hay onda Q, no debería haber, ¿vale? Es una onda que luego la explicaremos en la rutina. Y aquí en el cuarto espacio intercostal tenemos una onda R, pequeñita hacia arriba, una onda S un poquito más profunda, vuelve a nuestro punto J y segmento ST bien, ¿vale? Aquí vemos la morfología del cuarto espacio intercostal, una morfología aparentemente normal. Aquí ya vemos en el tercero que la onda R y la S más o menos se igualan, ¿vale? Ya la R es casi igual que la S. Acordaros que hablamos que V1 se veía generalmente negativo por de la zona en la que se veía, ¿vale?
Y si nos vamos al segundo espacio intercostal, si colocamos arriba las pegatinas, vemos una onda R, una onda S y otra onda R hacia arriba, que llamaremos R', ¿vale? No se parecen en nada a este complejo, ¿verdad? No se parecen en nada. Pues esto es un error muy frecuente. Y además, esta morfología que vemos aquí en V1 y V2, esta morfología de RS, R', es típica de un patrón, que a lo mejor os suena, el patrón 2 de Brugada, y bueno, generalmente cuando te encuentras un electro así, lo primero que se tiende a hacer es repetir el electro colocando las pegatinas. Bien, ¿vale? Pero a veces llegan pacientes con sospechas o un poco con el susto por esta morfología y realmente lo que hemos puesto son los electrodos demasiado arriba, ¿vale? Entonces, grabaros que V1 y V2 tiene que ser en el cuarto espacio intercostal, ¿vale? Aquí vemos cambio de los latiguillos, pues por ejemplo, brazo izquierdo, brazo derecho. Aquí vemos, por ejemplo, no sé si se ve bien, la polaridad aquí es positiva y aquí es negativa de la derivación 1, ¿vale? Bueno, esto te cambia un poco la polaridad, el eje, el vector, te cambia el vector, el cambiar los electrodos de brazo o de pierna. Fijaros, aquí tenemos un electro con un artefacto. Esto, si no estás muy entrenado a ver electros y te ponen este electro delante, pues puedes pensar, no estamos entrando todavía en patología, pero un poco para la gente que vaya un poco más avanzada. Yo te lo ponen delante y puedes pensar que es un flúter, ¿no? Es un flúter, veo ondas de Sierra en algunas derivaciones, bueno, puedo pensar en un flúter. Pues este es un electro de una persona que tenía temblor, que tenía Parkinson, ¿vale? Si os fijáis aquí en V1 no aparece la onda P normal, no hay ondas de Sierra, no hay ondas F de flúter, o sea que esto es un electro artefactado por movimiento, ¿vale? Para intentar evitar los artefactos por temblor o movimiento, lo que podemos hacer nosotros es poner los electrodos, evitar las extremidades, ¿vale? Ponerlos en los hombros y en las crestas ilíacas. Esto disminuye un poco estos errores, ¿vale? Aquí vemos otro trazado, pues que ocurre lo mismo, ¿no? Si yo veo esta zona de aquí, puedo pensar que es una TV, una FV, una torsada de puntas, o sea, me puede asustar un poco este electro, ¿vale? A la hora de verlo. Pues fijaros en uno, que al final aquí no vemos nada. Esto es un artefacto de movimiento, ¿vale? Por eso es importante ver y fijarse bien en todas las derivaciones. Anterior, vamos a ver cómo debemos enfrentarnos a un trazado, ¿vale? Cuando tenemos un papel delante, un electro, no podemos asomarnos a él y empezar a buscar cosas por todos los sitios porque se nos van a pasar de lado seguro muchísimas cosas. Entonces, es muy importante hacerlo de una forma sistemática, rutinaria y utilizar siempre la misma forma o la misma rutina para leer nuestro trazado electrocardiográfico. Bien, lo primero que vamos a determinar es la frecuencia cardíaca, ¿vale? Y para ello hay diferentes fórmulas. Yo os voy a enseñar dos que considero sencillas y que con estas dos nos vamos a poder apañar ante cualquier situación, ¿vale? Fijaros, si la frecuencia cardíaca es regular, ¿vale? Regular, podemos utilizar la regla de los 300, ¿vale? En la cual, a ver si solo frecuencias cardíacas regulares, cogemos un complejo QRS que coincida en una línea ancha, ¿vale? Y si el siguiente QRS cae con un cuadradito grande, sería una frecuencia de 300 latidos, 150, 100, 75, 60, 50, ¿vale? En este caso vemos que coincide pues con una frecuencia en torno a 75 latidos, ¿vale? Se mide el RR y con esta fórmula se puede hallar. Y otra fórmula sencilla y que es la que a mí me gusta utilizar porque me parece
que sirve para todo, pero esto ya a gustos, cada uno elija lo que quiera, ¿vale? Esta nos sirve tanto para un trazado con una frecuencia cardíaca regular como irregular, ¿vale? Entonces, en un electro convencional de 12 derivaciones bien calibrado, el tiempo, ¿vale?, que se graba este trazado son 10 segundos, ¿vale? Son 10 segundos. Entonces, lo único que tendríamos que hacer para calcular la frecuencia es contar el número de complejos QRS de la tira de ritmo, ¿vale? Y multiplicarlo por 6, ¿vale? 10 segundos por 6 nos dan los 60 segundos. Por ejemplo, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 complejos, ¿vale? Veis que es una frecuencia cardíaca irregular. En este caso, 11 complejos por 6 segundos, frecuencia cardíaca de 66, ¿vale? Y aquí, ¿entendéis por qué no nos sirve esta, la de los 300 para ritmos irregulares? Si yo lo hiciera aquí, me saldría una frecuencia muy baja. Sin embargo, si yo mido aquí con los 300, me saldría mucho más alta, ¿vale? Aquí tenéis frecuencia cardíaca, calculamos y es lo primero que tenemos que ver. Recordar que la frecuencia cardíaca debe estar en torno a 60, 90, 60, 100 latidos por minuto. Por debajo de 60 bradicardia, por encima de 100 taquicardia. Una vez sabemos o conocemos la frecuencia cardíaca, estas se pueden hacer indistintamente, ¿vale? Primero el ritmo o luego la frecuencia o frecuencia y ritmo. Se hacen a la vez, ¿vale? Hay que poner, yo las pongo una detrás de otra porque tiene que ir así, pero se hacen a la vez, ¿vale? Debemos saber si nuestro electro está rítmico o está arrítmico, ¿vale? Si el ritmo es regular o irregular. Para ello es necesario medir la distancia entre los intervalos RR y comprobamos su regularidad. Aquí tenemos dos trazados. Tenemos un primer trazado que es rítmico, ¿vale? Vemos que cada mismo tiempo ocurre un complejo QRS, ¿vale? Y aquí tenemos un trazado arrítmico o con ritmo irregular, ¿vale? Donde vemos que el intervalo RR es muy variable uno de otro, ¿vale? Entonces, ritmo, si es regular, es regular. Y si el ritmo es irregular, yo en este apartado de la rutina de interpretación, la siguiente pregunta que me haría ¿es un ritmo irregularmente irregular? ¿Vale? Es decir, no veo ningún patrón de regularidad por ningún sitio, ¿vale? De ser así, podemos estar ante una sospecha de una fibrilación auricular, ¿vale? Puede ser arrítmico o irregular, pero que vea que siguen ciertos patrones, ¿no? En este caso veis que es un ritmo irregularmente irregular, es así como se denomina a la fibrilación auricular, ¿vale? Entonces, si el ritmo es irregular, la siguiente pregunta que debemos hacernos ¿es un ritmo irregularmente irregular, ¿vale? Para pues valorar sospecha de fibrilación auricular. Importante en cuanto al ritmo, deciros que en ritmos rápidos, ¿vale? Cuando la frecuencia cardíaca es rápida, cuando está por encima de 100, es difícil ver la irregularidad, o es menos fácil ver la irregularidad del ritmo, ¿vale? Puede parecernos que es regular y como la frecuencia cardíaca está elevada, realmente no es regular, ¿vale? En esos casos, pues lo que debemos hacer es medir complejos. Podemos marcarlos con una hoja de papel, podemos hacernos... yo una cosa que utilizo es, me cojo una hoja de papel, marco 2 RR y empiezo a moverlo de un complejo a otro, ¿vale? Para ver si me coinciden el uno con el otro, ¿vale? Entonces, en ritmos rápidos, frecuencias elevadas, os recomiendo hacer esto, sobre todo cuando estéis empezando y no tengáis mucha pericia, porque puede ocurrir que digamos que un ritmo es regular cuando no lo es, ¿vale? La rutina sea sencilla y no se nos olvide nada. No habéis visto el ritmo y la frecuencia, todas las rutinas podéis encontrar en 1000 sitios. Siempre vamos viendo de izquierda a derecha, ¿vale? Lo primero que nos aparece en el electro. Y la primera onda que nos encontramos, y es lo siguiente que vamos a valorar, es la onda P. Recordar que la onda P se corresponde
con la despolarización de la aurícula, ¿vale? Estamos viendo aurícula, ¿vale? Entonces, aquí hay que ser buscadores de onda P, porque la onda P a veces no es tan sencilla como aparece en este trazado, ¿no? Hay que buscar en todas las derivaciones, ¿vale? Si las empiezo a ver ya en cualquier derivación, pues fenomenal, pero si no encuentro o tengo dudas, tengo que ir buscando por todo el electro para ver ondas P, ¿vale? Un truquillo, la onda P se suele ver bien en V1, V2, que se asoma un poquito a la aurícula, a veces en 1 también. Bueno, esto al final lo da la práctica, ¿vale? Tenemos que buscar onda P. Y una vez que hayamos encontrado nuestra onda P, vamos a hacernos varias preguntas. La primera es, ¿todas las ondas P conducen a un QRS? Es decir, después de cada onda P hay un complejo QRS, ¿vale? Siguiente pregunta es, si la onda P es positiva, acordaros que una onda positiva era la que veía, la que se acercaba, ¿vale? El impulso eléctrico. En las derivaciones 2, 3 y AVF, es decir, las derivaciones de la cara inferior, ¿vale? Y negativa en la derivación AVR, ¿vale? Si tenemos estas dos preguntas correctas, es decir, que todas las P conducen a un QRS y la onda P es positiva en 2, 3 y AVF y negativa en AVR, podemos decir con con muchas probabilidades de acertar que estamos ante un impulso sinusal, es decir, que el impulso eléctrico nace del nodo sinusal, de arriba, del techo de la aurícula, acordaros, ¿vale? También, en cuanto a la onda P, debemos ver la amplitud, ¿vale? Voltaje, amplitud y el tiempo. Debe ser menor a 0,12 segundos, ¿vale? En cuanto a tiempo, que son 3 cuadritos pequeños, y menor a 2,5 milímetros, ¿vale? Menor a 3 cuadritos pequeños, ¿vale? Esto ya es un poquito más avanzado, ver estas cosas, pero bueno, que si nos acostumbramos en nuestra rutina a ver que tiene que ser menos de 3 cuadritos, tanto en ancho como en alto, fijaros que os hablo en cuadritos, muy sencillo. Pues que eso entra dentro de la normalidad también, ¿vale? ¿Es necesario aprenderse de memoria todo esto? No es necesario, porque esto son rutinas que cada uno lo puedes tener. Cuando tú te enfrentas al electro, pues debes de tenerlo delante para que no se te olvide nada. Cuando ya has interpretado muchos, pues a lo mejor no lo necesitas, pero esto hay muchas infografías que te aparecen todos los pasos y que no es necesario aprenderlo, ¿vale? Esta presentación vosotros la vais a tener, pero vamos, que hay cientos de infografías que te hablan un poco de lo mismo. Pueden variar el orden, pero vamos, las primeras veces que os enfrentéis al electro de forma sistemática, rutinaria y siguiendo todos estos pasos, ¿vale? La onda P, ver que todas conducen, positiva en cara inferior, 2,3 AVF, negativa en AVR, impulso sinusal, ¿vale? Y que tanto en ancho como en alto, menor a 3 cuadritos. Este paso es conjunto del anterior, pero bueno, yo lo separo en dos diapositivas para que quede más claro y poder explicar las dos, ¿vale? Que es el intervalo PR. Acordaros que el intervalo PR era una pausa que hacía el nodo AV para permitir un buen llenado de los ventrículos, que se llenen bien de sangre, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a valorar es el intervalo. Si veis un poquito más o menos como lo anterior. Vamos a hacer varias preguntas. La primera es, ¿todas las P conducen a un QRS? Esta pregunta nos la hemos hecho en la P, ¿vale? Lo habitual es que sí, que de cada impulso que nace de la aurícula se corresponda a un QRS. Siguiente pregunta que nos vamos a hacer es, ¿el intervalo PR, es decir, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, es constante o es variable? ¿Vale? La normalidad es que sea constante, ¿vale? La normalidad es que sea constante. Y la normalidad también nos dice que tiene que ser entre 120 milisegundos o 0,12 segundos y 0,20 segundos o 200 milisegundos. Que esto se corresponde con cuadritos, yo os lo comento como os he dicho antes, en milisegundos y en cuadritos para todo el mundo. Tiene que tener el PR
más de 3 cuadritos pequeños y menos de 5 cuadritos pequeños o menos de un cuadrito grande, ¿vale? Entonces, este intervalo hay que medirle. Hay que medirle. Siempre se mide en el de mayor, en el intervalo mayor, ¿vale? Entonces, intervalo PR menor a 20 segundos y mayor a 20 segundos, no, perdón, a 0,20 segundos y mayor a 0,12. 3 cuadritos, 5. Eso es la normalidad, entre 3 y 5 cuadritos, ¿vale? Normalidad, ya os lo he dicho. Ahora bien, si no todas las ondas P conducen a un QRS o existe un intervalo PR que es variable, es decir, que cambia de un complejo a otro, que unas veces es más largo, otras más corto, otras muy largo, otras normal, ¿vale? O largo, es decir, si no conducen todas las P's, o tenemos un intervalo PR variable o un intervalo PR largo, debemos considerar o debemos pensar, vamos a ir enfocados a un bloqueo aurículo-ventricular, ¿vale? Ya dije que no iba a entrar en patología porque no tenemos tiempo. Pero bueno, que esto, acordaros, los bloqueos de primer grado, segundo grado, tercer grado, bloqueo completo, ¿vale? Entonces, si cualquiera de estas tres preguntas es negativa, es decir, tenemos P's que no conducen o el intervalo PR variable o demasiado largo, vamos a enfocarnos, que no tiene por qué ser un bloqueo AV, ¿vale? Pero vamos a ir enfocando hacia allá. Lo normal es que sea algo, que el problema venga por ahí, ¿vale? Y luego, si tenemos un intervalo PR corto, que es quizá menos habitual en la práctica, pero bueno, se puede ver, ¿vale? Un intervalo muy cortito, menos de 3 cuadritos pequeños o 0,12 segundos, vamos a considerar, vamos a irnos a algún tipo de prescitación, ¿vale? A un síndrome de prescitación, pues por ejemplo, como puede ser el Wolff Parkinson White, ¿vale? Donde tienen PRs muy cortitos, incluso a veces la P se monta con el QRS. Pero bueno, como veis, es ir contestando preguntas y ya nos va dando lo que es normal y lo que no es normal, ¿vale? Muy sencillito. De la onda P y el intervalo PR, lo que nos encontramos en el trazado es el complejo QRS, que os recuerdo que se corresponde con la despolarización del ventrículo, ¿vale? Despolarización del ventrículo y contracción miocárdica, el latido, onda de pulso, ¿vale? Es la onda más grande que nos encontramos en el trazado. Entonces, ¿qué tenemos que mirar cuando buscamos complejo QRS? Vale. Pues lo primero que debemos ver es si el complejo QRS es ancho o es estrecho, ¿vale? Los complejos QRS estrechos generalmente nos indican que el impulso viene de la parte alta del corazón, ¿vale? Del nodo sinusal, incluso del nodo AV, ¿vale? Cuando los impulsos se generan, nacen de la parte de arriba, los QRS suelen ser estrechos. Y los QRS anchos, ¿vale? Pueden indicar dos cosas, que exista un trastorno en la conducción fisiológica o que estemos ante impulsos que nacen del ventrículo, ¿vale? Ahora lo vemos. ¿Qué es? Bueno, para medir el QRS, muy sencillo, os lo voy a decir, es más de 3 cuadritos pequeños, QRS ancho. Menos de 3 cuadritos pequeños, QRS estrecho, ¿vale? 3 cuadritos se corresponde a 0,12 segundos, ¿vale? Pero 3 cuadritos grandes, pequeños. En este lado vemos un QRS estrechito, ¿vale? Son unos 2 cuadritos, lo que mide, 2 pequeños. Y aquí tenemos un QRS ancho, ¿vale? QRS ancho, este mide 4 cuadritos pequeños, ¿vale? Siempre vamos a medir el QRS en el más ancho que nos encontremos, ¿vale? Porque a veces no todos miden lo mismo, hay unos que miden un poquito más, otros miden un poquito menos, ¿vale? QRS estrecho, perfecto, normalidad, ¿vale? Normalidad del QRS en cuanto a su tamaño. Y QRS ancho, vamos a comprobar, sí, nos vamos a hacer dos preguntas. La primera pregunta es, antes de cada QRS, que además esta pregunta nos la hemos ya contestado con las fases anteriores, fijaros. Antes de cada QRS precede una onda P, ¿vale?
tiene una onda P antes del QRS, ¿vale? Si la respuesta es sí, ¿vale? Nos va a orientar a un trastorno de la conducción, generalmente un bloqueo de la rama, ¿vale? Bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, ¿vale? Entonces, si hay onda P, además la onda P hemos visto que es sinusal, quiere decir que el impulso nace arriba, nace de la aurícula, ¿vale? No puede ser un impulso del ventrículo. Entonces nos va a orientar a los bloqueos de rama. Y si no presenta ondas P o encontramos alguna onda P rara que está en un sitio donde no debe, debemos sospechar de un ritmo ventricular, es decir, que el QRS, es decir, el impulso nace del ventrículo, no nace del nodo sinusal ni de ninguna zona de la aurícula, ¿de acuerdo? Esas son las dos preguntas que debemos hacernos cuando estamos ante un QRS ancho. Valorando el complejo QRS, que estábamos valorando el ventrículo, acordaros, también debemos valorar el eje. El eje era la suma de todos los vectores de la conductividad eléctrica, ¿vale? Por donde circula la electricidad a través del miocardio. Hacemos una suma habitualmente como el dibujito que os he hecho antes, ¿vale? No voy a manchar ahora luego lo pintamos. A ver, voy a pintar por aquí. El eje habitualmente, a ver qué tal me queda este. Si aquí tenemos más o menos un corazón, le he dejado muy lateralizado. Bueno, acordaros que el impulso nace del nodo sinusal, pasa al nodo AV y de aquí a un lado y al otro, ¿vale? ¿Hacia dónde debería ir la corriente, ¿no? El impulso eléctrico? Pues si hacemos la suma de todos los vectores, lo habitual es que la suma de todos sea hacia acá, ¿verdad? Hace por aquí, viene, todo, a ver, aquí. Lo habitual es que venga, que sea hacia acá, ¿vale? La suma de todos nuestros factores, de todos nuestros vectores. Este es nuestro eje eléctrico, ¿vale? Este es nuestro eje eléctrico. Fijaros, aquí he dividido en 4 cuadrantes, he dejado sombreado por debajo un miocardio. Si vemos, trasladamos esta flecha aquí, el eje siempre debería de caernos habitualmente en este cuadrante, ¿vale? En el cuadrante inferior derecho, ¿vale? Se acepta que un eje normal va desde menos 30 grados hasta 90 grados, ¿vale? Entonces, todo lo que sea un eje que entre dentro de aquí va a ser un eje normal, ¿vale? Va a ser todo el eje que entre por aquí va a ser un eje normal, el impulso, ¿vale? Que el eje se nos va al cuadrante inferior izquierdo, tenemos una desviación derecha, ¿vale? Hablo izquierdo según se ve la pantalla, pero si miramos de forma anatómica sería derecho, ¿vale? Y si se nos va al cuadrante superior, tendremos una desviación izquierda. Y si se nos va al contrario, hablamos de una desviación del eje extrema, ¿vale? Entonces, pues esto, sencillo y más de lo mismo. Tenemos nuestra rutina, nuestro papel y con esto lo hacemos, ¿vale? Para valorar el eje vamos a valorar hay 1000 fórmulas de hacer el eje. Podéis buscar en bibliografía, hay cientos de maneras de calcular. Cada uno tiene la suya. Yo os presento la más sencilla y la más accesible para gente que se inicia en la electrocardiografía, ¿vale? Nos vamos a coger las derivaciones 1 y AVF, ¿vale? Que además, si las miramos en nuestro sistema de vectores, el 1 viene hacia acá y AVF viene hacia acá, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que si la derivación 1 es positiva y 1 positivo y AVF es positivo, nuestro vector cae aquí, ¿vale? Y tendríamos un eje normal. Para ver si es positivo o negativo, solo debemos ver hacia dónde va el complejo, ¿vale? Aquí veis el QRS, siempre hablamos del QRS. QRS hacia arriba, positivo, 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 ¿vale? Si fuese una parte positivo y otra parte negativo, ¿vale? Que se llama isodifásico, debemos ver
¿cuál es la mayor de todas? O sea, si es más positivo que negativo, hablamos de un QRS positivo. Si es más negativo que positivo, hablamos negativo, ¿vale? Pero fijaros, con 1 y AVF, positivo, positivo, eje normal. Cogemos 1 y AVF y tenemos 1 positivo y AVF negativo. Pues tenemos una desviación izquierda del eje, ¿vale? ¿Qué es al revés? 1 negativo y AVF positivo, tenemos una desviación derecha del eje, ¿vale? Y si es negativo en 1 y AVF, tenemos una desviación extrema del eje, ¿vale? Entonces, esto con esta diapositiva, sabiéndose esto, todo el mundo debe saber lo que es un eje normal, lo que es desviación izquierda, lo que es desviación derecha, ¿vale? Solo con 1 y AVF, viendo la positividad de cada uno de ellos, ¿vale? Esto, cuando empieces necesitarás tenerlo delante, pero una vez que te acostumbras, pues enseguida ves, ¿no? Te vas, cuando cojas tu rutina, te llega al eje, te vas a 1 y a VF y ya enseguida ves si el eje es normal o desvía hacia algún lado, ¿vale? No voy a entrar en lo que desvía los ejes porque son muchas cosas lo que puede desviar el eje tanto a un lado como al otro. Pero si nosotros estamos leyendo nuestro electro, podemos decir que tiene un eje normal o que tiene una desviación izquierda o una desviación derecha, ¿vale? El siguiente ente que nos encontramos en el trazado es el intervalo QT, ¿vale? Y este es el gran olvidado. Este se nos olvida muchas veces. Si no hacemos una interpretación de forma rutinaria, incluso gente ya avanzada, se les olvida medir el intervalo QT, ¿vale? Y es muy importante, ¿vale? El intervalo QT engloba el complejo QRS y la onda T, es decir, engloba la despolarización del ventrículo y la repolarización del ventrículo. Todo lo eléctrico que ocurre en el ventrículo, ¿vale? Y es muy importante. Y os voy a decir por qué es muy importante, porque en la repolarización, cuando el ventrículo, las células están volviendo a su carga habitual, están en un periodo que se llama periodo refractario, en el cual no pueden recibir nuevo impulso eléctrico, ¿vale? Un impulso fuerte puede generar una arritmia tipo taquicardia ventricular, incluso fibrilación ventricular, ¿vale? Entonces, dentro de ese periodo, que ya se están tranquilas, están volviendo a su polaridad normal, pues hay que dejarlas tranquilas, ¿vale? Y cuando el intervalo QT está muy alargado, aumenta mucho el riesgo de que ocurran estos eventos arrítmicos, ¿vale? Hay muchos fármacos que alteran muchas cosas que alargan el QT, pero este no se nos debe de olvidar, ¿vale? El intervalo QT. Hay unas fórmulas, el intervalo QT varía dependiendo de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Cuando hay frecuencias, no quiere decir que varíe, quiere decir, sí, o sea, varía el número total, pero hay que corregirlo a través de fórmulas matemáticas, ¿vale? Cuando la frecuencia cardíaca es muy larga, el intervalo QT sin corregir, es decir, sin adecuar a la frecuencia cardíaca, es muy cortito. Y al revés ocurre cuando las frecuencias cardíacas son bajas, ¿vale? Para eso existen unas fórmulas que te estiman el QT. Aquí he puesto 3, que son, pues bueno, hay que medir el RR, el intervalo RR, nada. ¿Hay que aprenderse las fórmulas? No. Hay que aprendérselas porque no son muy complicadas, ¿no? Pero hay otras maneras de calcular el intervalo QT. Fijaros, los electros, cuando haces los electrocardiógrafos, habitualmente ya en la parte superior te dan datos y generalmente te indican el QT y el QT corregido, ¿vale? QT, las siglas QT corresponden al intervalo QT y QTC significan al QT corregido a la frecuencia cardíaca del paciente, ¿vale? Entonces, ahí ya nos da valores. Un pequeño truco que a mí me gusta explicar siempre, esto no es científico, ¿no? Pero bueno, es un truquito que nos puede servir, por lo menos para fijarnos en el QT, y es, fijaros, yo cojo dos intervalos RR, ¿vale? Yo cojo dos intervalos RR y trazo una línea imaginaria a la mitad de ellos, ¿vale? Trazo una línea imaginaria a la mitad de ellos. Si el intervalo QT, ¿vale? La onda T cae en el lado de su QRS, como es en este caso, podríamos decir que el intervalo QT es
normal o no está alargado, ¿vale? Si cae dentro del primer cuadrante. Sin embargo, si yo trazo una línea imaginaria, ¿vale? Aquí veis en rojito está el intervalo QT y aquí caería dentro del primer cuadrante, ¿vale? Sin embargo, si yo trazo mido el RR y a la mitad trazo una línea imaginaria y el intervalo QT, como es en este caso, veis que aquí acaba la onda T, me cae dentro de el segundo cuadrante, es decir, me corresponde ya el final de la onda T con el otro complejo QRS, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el intervalo QT está alargado, ¿vale? Tiene un QT largo. Esto solo sirve para frecuencias normales, ¿vale? Entre 60 y 90. Si esto lo hacemos en una frecuencia de 140, seguramente nos aparezca así, pero como hay que adecuarlo a la frecuencia, ¿vale? Esto nos sirve para frecuencias normales. Es un pequeño truco, pero bueno, hay que mirarlo, ¿vale? Así, a grosso modo, para que sepáis, el intervalo QT normal está en torno a 450, ¿vale? Varía un poco en función de mujeres, hombres, edad y demás, pero para que tengáis un dato sencillo y que no sea difícil olvidar, 450 milisegundos o 0,45 segundos, ¿vale? Una vez hemos valorado el gran olvidado, ¿no? Que es el QT, vamos a pasar al que nunca se nos olvida, que es el segmento ST, que es además el primero que se nos va a los ojos, ¿no? Vamos a ver dónde se ubica el punto J y la elevación o el descenso del segmento ST, ¿vale? Esto es muy importante porque es un indicador claro de isquemia, ¿vale? Es lo que se altera cuando un miocardio está isquémico, cuando un paciente está sufriendo un infarto. No solo ocurre en el infarto, ¿vale? Hay más patología que puede descender o elevar el segmento ST. Todo esto, que duda cabe, que los electros no es un papel que por sí mismo nos dé un valor diagnóstico, un valor predictivo. Es decir, el electro se le hace a un paciente que tiene una clínica, que tiene unos síntomas y que es necesario tener en cuenta todo eso, ¿vale? Si el paciente acude al servicio de urgencias porque le duele el pecho, se le va el brazo y tiene sudoración y está hipotenso y tiene elevación del ST, pues blanco y en botella, ¿no? Pero si no hay nada de dolor y es algo muy extraño, un dolor de meses o de semanas o quizá no sea un infarto agudo aunque tenga elevado el ST, podemos ir a otra cosa, ¿vale? Pero bueno, generalmente el segmento ST se valora en la isquemia, ¿vale? El segmento ST, ya hemos dicho antes, que es donde finaliza el complejo QRS, ¿vale? Se une a la onda isoeléctrica hacia la onda T. Debe ser siempre isoeléctrico. Podemos trazar una línea y debe quedar siempre en la misma línea, ¿vale? Puede estar elevado o puede estar descendido, ¿vale? A veces la elevación luego se ven en caras opuestas como descenso. Bueno, hay muchísimas formas de tipos de elevación y de descenso del ST. Pero cuando estamos leyendo nuestro electro, nosotros podemos decir que el paciente tiene elevación del ST en X derivaciones y descenso en X derivaciones, ¿vale? Eso, lo único que estamos haciendo es leyendo, no estamos interpretando nada. Para que sea significativo de isquemia, la elevación o el descenso tiene que ser al menos en 2 derivaciones consecutivas, ¿vale? Encontrarme una elevación del ST en una derivación aislada ya me lo excluye de que sea algún tipo de trastorno isquémico, ¿vale? Isquémico agudo. Tiene que ser en 2 o más derivaciones, ¿vale? Y luego la elevación tiene que ser elevación, ¿vale? Más quiero decir que a veces hay una mínima, un cuadrito, pues en una sola derivación, eso no se considera alguna alteración del segmento ST, ¿vale? Tiene que ser mínimo un cuadrito, ¿vale? Uno o dos cuadritos. Y finalmente, la última onda que nos encontramos en el trazado es la onda T, ¿vale? La onda T, acordaros y recuerdo ya otra vez que se corresponde con la repolarización del ventrículo, ¿vale? La onda T también, por norma general,
nos da información sobre trastornos isquémicos o cuando el corazón no está sano, las células no están sanas, a la hora de volver a su polaridad habitual, pues tardan más o no lo hacen de la forma adecuada, ¿vale? Nos da información también. Entonces tenemos que saber que generalmente adopta la misma polaridad que el complejo QRS. Es decir, que si el complejo QRS es positivo, pues la onda T generalmente debe ser positiva, ¿vale? Yo digo también, para simplificarlo, que tiene que ser positiva en todas las derivaciones, menos en AVR, y se acepta que en V1 y V2 también sea negativa, ¿vale? En V1 y V2 se acepta que la onda T sea negativa. AVR yo la llamo la rara, ¿vale? Es la que va del revés. Si os fijáis, aquí tenéis un esquema con todas las derivaciones de un electro normal y la R es rara, es la rara, la que va del revés. La onda P es negativa, el QR es negativo, la T negativa, ¿vale? La onda R siempre es la rara, la R de rara y del revés, ¿vale? Entonces la onda T tiene que ir con el QRS, generalmente positiva en todas las derivaciones. Me acepta V1 y V2, ¿vale? Que pueda ser negativa, pero vamos, tenemos que ver la onda T, pues eso, la polaridad. Si es positiva, negativa o si está invertida del QRS. Lo siguiente que debemos ver es que la onda P es asimétrica, ¿vale? Entonces, empieza lento y acaba más rápido, ¿vale? Empieza lento y acaba más rápido. En la derivación no se ve muy bien. Es una onda asimétrica, ¿vale? Si la onda es simétrica, de inicio rápido y final rápido, podemos pensar también en trastornos isquémicos o alguna otra patología, ¿vale? Y bueno, en cuanto a las amplitudes y demás, nada, os comento que una amplitud máxima de 5 en las derivaciones del plano frontal y 15 en las precordiales. Nada. Acordaros de que sea asimétrica y que la polaridad vaya un poco con el QRS, ¿vale? También aprovechando la onda T, no la onda T, aprovecho esta imagen para deciros, esto va dentro del QRS, ¿vale? Para que, es una cosa que se me ha olvidado comentaros del QRS, pero me viene muy bien esta imagen. Cuando hagamos una rutina o leamos un electro, debemos de valorar también la progresión de la onda R en las precordiales, ¿vale? Que esta a veces se queda fuera de las rutinas de interpretación y yo creo que es un dato también importante y sencillo para mirar a tener en cuenta, ¿vale? La onda R es la primera deflexión positiva del complejo QRS. Se mira en las precordiales para ver la progresión en las precordiales, ¿vale? Y la onda R, si veis, en V1 empieza muy pequeñita, aquí tenemos una R muy pequeñita, va haciéndose más grande, en V3 se hace mayor, en V4 se hace mayor y V5 y V6 ya es una onda R, casi todo el complejo es onda R, ¿vale? Esto es una progresión adecuada de la onda R, ¿vale? Tiene que seguir esa progresión lineal. Si no progresa de esa forma, podemos decir que tiene una progresión anómala de la onda R. Esto es un poquito más avanzado, pero está bien que lo tengáis también en cuenta, ¿de acuerdo? Con todo lo anterior, habríamos finalizado nuestra rutina de interpretación y habíamos finalizado esta sesión sobre electrocardiografía. Espero que os haya gustado, espero que os sea de utilidad y sobre todo espero y creo firmemente que es muy importante perderle el miedo. Creo que tenemos una barrera mental, ¿no? en la enfermería con los electros, que vemos un electro, nos enfrentamos a él y nos da casi como este chico que está ahí enfrentado al examen y está sudando, ¿no? No sabe por dónde empezar, si por el principio, por el medio, por el final. Entonces este era un poco el objetivo de esta sesión, ¿vale? Perderle el miedo y con unas pautas básicas, pues intentar que nos guste y ir intentando poco a poco desentrañar cada uno de los electros a lo que nos enfrentemos día a día. Siguiendo la rutina que os he enseñado o que podéis encontrar en cualquier libro, en cualquier infografía, vais a ser capaces de leer,
cualquier electro, ¿vale? Una cosa es leerlo y otra cosa es interpretarlo, pero leer un electro es mucho. Eso ya es mucho, ¿vale? Entonces, gracias por vuestra atención y nada, me pongo a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis.